Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, gloria a Dios. Pues vamos a empezar con la palabra de Dios. Lo que te quiero compartir, hermano, en esta tarde, lo he titulado El respeto. Así se llama la enseñanza, ¿eh? Vamos a hablar sobre esto, sobre el respeto. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 22, en el verso 37. Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 37. Dice la palabra de Dios así: Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En el verso 38 dice: este es el primer mandamiento y el más importante. Verso 39 dice: hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar, Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él hable a nuestros corazones. Señor Jesús, te damos gracias, maravilloso Dios, por esta tarde, Señor. Aquí estamos, Señor, ante ti, bendito Dios Padre Santo. Estamos, Señor, dispuestos a escuchar, Señor, tu palabra y a recibirla, bendito Dios Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, estés trabajando, Señor, en nuestro corazón y que, bendito Dios Todopoderoso, Señor, nosotros podamos darte, Señor, una respuesta, Señor, a esta que es tu palabra, maravilloso Jesús. Que podamos, Señor Jesús, hacer lo que a ti te agrada, Señor, porque sabemos, maravilloso Dios, que tú nos diste la salvación, nos regalaste la salvación para que nosotros, Señor, vivamos para tu honra y para glorificarte, maravilloso Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, aquí estamos. Háblanos, Señor, habla a nuestros corazones. Y bendito Dios Todopoderoso, Señor, que nosotros podamos recapacitar, bendito Dios Padre Santo, y poder, Señor, reconocer si estamos haciendo, Señor, alguna falta en lo que es tu palabra, Señor, y corregirlo, bendito Dios Todopoderoso, Señor. Lo queremos hacer, Señor, por eso te pedimos, maravilloso Jesús, que tú nos hables, Dios Todopoderoso, Señor. Habla, Padre eterno. Nosotros, Señor, estamos dispuestos a escucharte, Señor, y a obedecerte, maravilloso Dios. Aquí estamos, Señor, ante ti. Te damos gracias, maravilloso Dios, por la palabra que nos vas a hablar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues, como les decía a mis hermanos, la enseñanza se llama el respeto. Aquí, donde leímos los versículos, sin duda alguna, mis hermanos, que aquí había llegado una persona para probar a nuestro maestro. No se acercó a Cristo con respeto, sino que se quería burlar a lo mejor de nuestro Señor. Y le hace una pregunta y el Señor le contesta. El Señor le dice, nuestro Señor Jesús le dice a este hombre que le pregunta a nuestro Señor Jesucristo que cuál era el mandamiento más importante, y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En el verso 39 dice: hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin duda, mis hermanos, aquí nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que sin duda aquí estos versículos están hablando de respeto primeramente hacia Dios, y segundo, el respeto que debemos de tener hacia el prójimo. Para eso fuimos llamados. Esa debe ser nuestra conducta como hijos de Dios. Nosotros, las personas o los cristianos, todos somos muy diferentes. Tenemos diferentes gustos. Todos somos tan diferentes, mis hermanos, pero todos debemos de respetarnos, no faltarnos el respeto. Así es como nosotros debemos de vivir como hijos de Dios.
Es que somos hijos de Dios y tenemos los mandamientos de Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda a ejecutar su palabra en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros, mis hermanos, ya hemos muerto juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y en esa condición debemos de vivir cada día. En la condición de que ya estamos muertos. Ahora nuestro Señor Jesús vive en nosotros y ahora Él es el que nos ayuda a agradarle al Padre. Amén. Con nuestras vidas. Somos hijos de Dios y nosotros como hijos de Dios sabemos que debemos de practicar todo esto lo que Jesús nos enseña. Hoy en día, mis hermanos, esto sobre el respeto vemos muy poco en el mundo. El mundo ha perdido el respeto. Y tristemente, mis hermanos, parece que el cristiano también se ha olvidado de esto. El mundo se está olvidando sobre lo que es el respeto, pero también los cristianos como que ahí van. Se están olvidando del respeto, sobre el respeto. En el mundo vemos que no se respeta a Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de respetar a Dios. En el mundo vemos que nadie respeta a Dios. En el mundo vemos que los hijos no respetan a los padres. En el mundo nadie respeta a las autoridades. Tristemente, mis hermanos, nosotros también muchas veces hemos practicado tales cosas. En el mundo no respetamos a las autoridades. Y aquí dentro de la iglesia, dentro de la congregación, como que también, mis hermanos, le faltamos el respeto a nuestras autoridades que Dios puso como nuestros pastores. En el mundo, mis hermanos, vemos que la gente no respeta señalamientos. El mundo no respeta órdenes. En la escuela, los alumnos no respetan a los maestros. En el mundo, las personas o los compañeros no respetan a los compañeros de trabajo. En el mundo vemos que hay gente burlona que se ríe de otros y menosprecian a los otros. Pero nosotros como cristianos no debemos de olvidarnos sobre este mandamiento de nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos de vivir con este tesoro que Dios nos ha dado sobre el respeto. Nosotros debemos de respetar. Amén. Vayamos por favor a Segunda de Reyes, capítulo 2, en el verso 23. Aquí vemos, mis hermanos, en los primeros versículos, pues Elías había sido llevado al cielo por medio de una carroza de fuego. Entonces llegamos en el verso 23 y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Aquí ya había quedado de sucesor Eliseo, el sucesor de Elías. En el verso 23 dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Verso 24 dice: y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y los despedazaron, de ellos a 42 muchachos. Aquí estamos viendo, mis hermanos, cómo ocurrieron las cosas. Aquí dice la palabra de Dios: después subió de allí a Betel. ¿Quién? ¿De quién está hablando? De Eliseo. La palabra de Dios está hablando de Eliseo, el siervo de Dios.
Que este hombre, mis hermanos, después de hacer algunas cosas, después de que Dios había realizado algunos milagros por medio de este hombre subió de allí a Betel. Recordemos, mis hermanos, que en Betel, o sea, más bien Betel era escogido por Dios. Dios había escogido a este pueblo, este lugar, para que allí se adorara a Él, a Jehová, a Dios. Dios había escogido este lugar para que fuera un lugar de ¿qué? Un lugar de adoración a Dios. Sin duda, mis hermanos, de que aquí todas las personas, desde el más chico hasta el más grande, había escuchado de Dios. Y como les digo, mis hermanos, aquí en este lugar se adoraba a Dios, se exaltaba a Dios. Entonces, mis hermanos, fíjense lo que estaba pasando en estos tiempos, en el tiempo de Eliseo. En vez de que la gente de este lugar, de los que vivían en Betel, adoraran a Dios, no vivían conforme a la voluntad de Dios. Toda la gente hacía lo que ellos querían, menos obedecer la palabra de Dios, menos respetar a Dios. Dice la palabra de Dios: y subiendo por el camino Eliseo, salieron unos muchachos de la ciudad. ¿De cuál ciudad? De Betel. Allí es donde se adoraba a Dios. Y dice: y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Estos jóvenes o estos muchachos se burlaban de este hombre de Dios. Fíjate, mi hermano, que sin duda alguna, a lo mejor los primeros en burlarse o no tener respeto hacia los demás eran los papás de estos muchachos. Los padres fueron los que dieron este mal ejemplo a sus hijos. Los padres no respetaban a nadie, no tenían respeto de nadie. Y los hijos que aprendieron tales cosas. Los hijos también se comportaban así. A lo mejor había uno que otro hombre ya varón de edad que iba junto a estos muchachos. A lo mejor alguien de cierta edad ya, a lo mejor ya algún hombre que estaba casado, a lo mejor que tenía hijos, fue él el que pues le enseñó a los muchachos tal cosa, de que se burlaran de este hombre, del siervo de Dios. Eliseo, mis hermanos, era un siervo de Dios. Andaba haciendo las cosas de Dios, pero de repente salen unos muchachos y se empiezan a burlar de este hombre y le dicen: calvo, sube, calvo, sube. Pues a lo mejor, mis hermanos, pues este hombre de Dios sí estaba calvo. ¿O qué tal si esa palabra calvo en esos tiempos, en los tiempos de Eliseo, era una mala palabra? No lo sabemos, mis hermanos, no sabemos si el siervo de Dios estaba calvo. Porque ahí también podemos ver que los muchachos le dicen a Eliseo: sube, sube, pero se estaban burlando de él. ¿Por qué? Porque estos muchachos supieron, mis hermanos, de que Elías había sido arrebatado por Dios. A lo mejor supieron que Eliseo andaba contando de que Dios se había llevado a Elías. Y por eso los jóvenes se burlaban de este hombre. Decían: a ver, si Dios se llevó a tu maestro, pues a ver, tú también haz lo mismo. Si tú dices que eres un siervo de Dios, pues a ver, demuéstranos. Pero en vez de eso, se burlaban de este hombre. Se estaban burlando más bien. Se burlaban y le decían: tú estás loco. ¿Cómo que Dios hizo tal cosa con Elías? Tú estás demente. Se burlaban hasta no poder de este siervo de Dios. No lo sabemos, mis hermanos, pero si este hombre era calvo, no lo sabemos.
o si era una palabra de insulto en esos tiempos, una palabra mala que no se debía de mencionar en el pueblo de Dios. Pero para los jóvenes se les hizo fácil tal cosa. Hoy en día, mis hermanos, vemos tantas cosas. Hoy en día, mis hermanos, vemos a tantos jóvenes que no respetan a nadie. Bueno, eso pasa allá en el mundo. Lo bueno que aquí no hay jóvenes de esos, ¿verdad? Aquí hay jóvenes que respetan a sus padres. Aquí hay padres que respetan a los hijos. Aquí hay jóvenes que respetan a sus maestros, que respetan a sus compañeros. Hoy en día es triste ver tantas cosas en el mundo. Hoy en día un joven le hace a otro joven el bullying. De eso vive la sociedad. Pero nosotros como cristianos, tú joven, jovencita, no puedes practicar tal cosa donde trabajas con tus compañeros. No puedes practicar tal cosa en la escuela con tus compañeros. Debemos de dejar, mis hermanos, tales cosas, porque no respetar a alguien más, muchas veces los herimos, muchas veces los dañamos. Y los mayores también. Debemos de practicar lo mismo. Debemos de respetar a todos. Debemos de respetar a quienes, a los jóvenes, a los niños. No debemos de burlarnos de ellos. Amén. No debemos de hacer tal cosa. No debemos de burlarnos de ellos nomás porque son jóvenes. Por lo mismo estamos viendo tantas cosas malas en el mundo. Hoy en día, ¿por qué los jóvenes atacan a los maestros en las escuelas? Algunos jóvenes han dado su testimonio y han dicho, no, es que el maestro se burlaba de mí. Es que el maestro me hacía bullying. Y después se defienden y atacan a los maestros. Es más, han asesinado hasta algunos maestros. Los mayores debemos de respetar a los que son más jóvenes. Amén. Debemos de practicar, mis hermanos, esto, lo que Dios nos enseña. No debemos de menospreciar todo lo que Dios nos enseña en su palabra. En el verso 24 dice, y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Bueno, pues aquí también, mis hermanos, déjame decirles que pues este hombre falló. Y dice la palabra de Dios que en esos tiempos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios venía, nomás un rato posaba en los hombres y después se iba. Este hombre, pues podemos decir que actuó mal delante de estos jóvenes. Dice la palabra de Dios que este hombre miró hacia atrás y miró y vio a los muchachos y los maldijo en el nombre de Jehová. Pero Jesús, ¿qué nos ha enseñado? Que debemos de bendecir a los que nos maldicen. Eso es lo que debemos de hacer. Ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios ahí, sigue diciendo, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Ahí estamos viendo, mis hermanos, lo que después sucedió con estos jóvenes que se habían burlado de este hombre de Dios. A lo mejor alguien va a decir, pues, lero, pues, al cabo en estos tiempos ya no existen los osos. Yo me puedo burlar del que yo quiera, al cabo no me va a pasar nada. Al cabo ya no hay osos en estos tiempos. ¿Tú cómo sabes? Allá donde yo trabajo, allá hay un hombre que le apodan así, el oso, y está altote, mis hermanos. Y para cabalarla, mi papá tiene de mascota un perrito.
También le puso a su perro el oso. Así que tengamos cuidado. Tengamos cuidado, mis hermanos, debemos de aprender a respetar a los demás. Aprender a respetar a Dios, aprender a respetar ¿a quién? Al prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todos los que nos rodean. Amén. En este lugar, mis hermanos, era para que la gente adorara a Dios. Pero la gente no lo hacía. Hacía todo lo contrario. O a lo mejor sí le cantaban a Dios y levantaban sus manos, pero después de salir de ese lugar de adoración, se empezaban a burlar de las personas. Y eso es lo que nosotros como cristianos no debemos de aprender. Si en el Antiguo Testamento las personas actuaron así, nosotros no debemos de aprender de estas malas cosas que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que salieron unos muchachos y se burlaron del siervo de Dios. Nosotros no vamos a decir es que eso está en la Biblia, está bien. No, la Biblia así lo dice, no lo omite, pero es para que nosotros aprendamos a no hacer lo malo. Amén. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3 en el verso 1. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra de Dios allí. Ahí es Pablo hablándole a Timoteo y le dice: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. No es que haya pobreza económica, no es que sucedan cosas catastróficas, no. Aquí la palabra de Dios, o más bien el contexto, está hablando de los cristianos. Y Pablo le dice a Timoteo: debes saber también que en los últimos días, o sea, en estos tiempos, en nuestros días, dice la palabra de Dios, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. ¿Cuáles dificultades? En el verso 2 dice: habrá gente egoísta. Y aquí está hablando de los cristianos, que en los últimos tiempos, mis hermanos, pues la gente iba a actuar así. Que los cristianos en los últimos tiempos iban a ser ¿qué? Egoístas, está diciendo la palabra de Dios. Egoísta. Dice: interesada solamente en ganar más y más dinero. Mucha gente actúa así. Con tal de ganar más y más dinero, le roban al prójimo. O sea, con eso quiere decir que estas personas no respetan al prójimo. No hay respeto en estas personas, porque le están robando al prójimo con tal de ganar más y más dinero. Dice: también habrá gente orgullosa. Gente orgullosa. Dice la palabra de Dios que se cree más importante que los demás. Dice ahí la palabra de Dios: no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres. Ahí estamos viendo la palabra de Dios, que en los últimos tiempos muchos de los cristianos iban a actuar así, que no iban a respetar a Dios ni iban a obedecer a sus padres. Cuando nosotros, o más bien los jóvenes, los niños, no respetan a sus padres o no obedecen a sus padres, más bien
no demuestran respeto hacia sus padres. Los jóvenes que desobedecen a sus padres no demuestran respeto hacia sus padres. Y lo más triste, mis hermanos, que hoy en día muchos de los que se dicen ser cristianos no respetan a Dios. ¿Cómo es esto? Pues de no respetar a Dios es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la obedecemos, no la ponemos en práctica. Simplemente decimos que somos cristianos, pero no vivimos en la palabra de Dios, no vivimos conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que aquí, en estos tiempos, en los últimos tiempos, iban a haber cristianos que ya no respetarían a Dios. Nosotros debemos de respetar a Dios. Amén. Debemos de respetarlo, mis hermanos. Debemos de obedecerlo. No debemos de menospreciar la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, también habrá gente orgullosa. Más adelante dice, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. En los últimos tiempos, mis hermanos, ¿cómo estamos viviendo nosotros el día de hoy? ¿Respetamos a Dios? Hemos cantado, mis hermanos, que Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, tantas maravillas en nuestras vidas, y muchas veces nosotros ni le agradecemos a Dios. Somos malagradecidos. No respetamos la palabra de Dios cuando la palabra de Dios dice que seamos agradecidos. No respetamos la palabra de Dios. Por último, ahí en el versículo 2 dice, y ofenderán a todos. O sea, ¿dónde está el respeto? Ahí es para que nosotros examinemos nuestras vidas. ¿Cómo estoy viviendo yo como cristiano? ¿Si estoy respetando a los demás o simplemente ofendo a todos los días? No respeto, el hombre no respeta a su esposa. ¿Y las mujeres respetan a sus esposos? ¿Y los que somos hijos respetamos a nuestros padres? ¿Y los que somos padres respetamos a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Sin duda, mis hermanos, lo que nosotros somos en nuestras casas, eso es lo que nuestros hijos reflejan en todo lugar. Si nosotros no les demostramos el respeto en nuestras casas, en nuestros hogares, ellos no respetarán a nadie. Delante de ti actuarán bien, pero cuando tú no estés, por ejemplo, en la escuela, ¿él cómo actúa ahí? Más bien tú, ¿cómo te comportas en tu hogar? ¿Esposas sí respetan a sus esposos? ¿Esposos sí respetan a sus esposas? ¿Con qué palabra, esposo, te diriges a tu esposa? ¿Cómo le hablas? ¿Qué palabras le hablas a tu esposa? ¿Con todo respeto le faltas el respeto? Varón, ¿respetas a tu esposa o la ofendes solamente? ¿Cómo estamos viviendo cada uno de nosotros como cristianos? ¿Sí vivimos conforme a la palabra de Dios o no? Aquí podemos aparentar, mis hermanos. Aquí podemos hasta refrenar nuestra lengua de hablar malas cosas. Pero en tu hogar, lo que eres en tu hogar, mi hermano, eso es lo que realmente eres. Lo que eres, lo que hablas ahí. Eso es lo que eres realmente. Aquí muchas veces podemos actuar, pero no debemos de vivir así. Porque el cristianismo no es vivir así, de aparentar que santidad en este lugar y en nuestros hogares,
vivir y hablar como nosotros queramos. Salud. Ser faltos de respetos en nuestros hogares. No debemos de vivir así en nuestros hogares. Y en todo lugar, mi hermano, donde quiera que vayas, donde quiera que andes, con quien estés hablando, con quien estés conversando, debes de respetar a todos. Amén. El mundo se ha olvidado de esto. Nosotros como cristianos, ¿cómo andamos, mis hermanos, en esto? ¿Cómo andamos en este mandato de nuestro Señor Jesús? En el verso 3 dice la palabra de Dios: serán crueles y violentos, dice la palabra de Dios. No podrán dominar sus malos deseos. Falta de respeto. Ahí está hablando, mis hermanos, de falta de respeto. Dice la palabra de Dios: se llenarán de odio. En vez de respetar a los demás, la gente se está llenando de esto. Odian a los demás en vez de respetarlos. Dice la palabra de Dios: dirán mentiras acerca de los demás. No respetan a nadie. Por eso dicen mentiras, hablan mentiras acerca de los demás. ¿Por qué? Porque no hay respeto. Dice la palabra de Dios: odiarán todo lo que es bueno. ¿Por qué? Porque no hay respeto. En el verso 4 dice la palabra de Dios: no se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. O sea, como no respetan a nadie, actúan como sin pensar. Aunque te ofendan, aunque te hieran, pero ellos actuarán. No tendrán respeto hacia ti. Debemos de aprender, mis hermanos, de estas cosas y debemos de respetar a todos. Primeramente a Dios y a nuestro prójimo. Amén. Porque si nosotros actuamos así, si no respetamos a nadie, es porque no respetamos en primer lugar a Dios. No respetamos a Dios, por eso vivimos como nosotros queramos. Hablamos mentiras acerca de los demás. Dice la palabra de Dios: porque actuarán sin pensar, en vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Verso 5 dice: dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Allí en el último párrafo dice: no te hagas amigo de esa clase de gente. No te hagas amigo de aquellos que dicen que son cristianos, pero no respetan a nadie. No respetan a nadie. Dice la palabra de Dios: no te hagas amigo de esa clase de gente, de cristianos que hoy en día se burlan de los demás. Mis hermanos, el mundo se está olvidando de lo que es el respeto. Una vez escuché a un predicador que decía que doña Oración se estaba muriendo. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos de los cristianos se han olvidado de la oración. Y yo les digo, mis hermanos, que el respeto también hoy en día se está muriendo. El respeto se está acabando. Hermanos, nosotros como cristianos debemos de saber que el respeto es importante. No debemos de olvidarnos de esto y de las instrucciones de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 12 dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 12 dice: hermanos, es Pablo hablándole a los hermanos de Tesalónica, les dice: les ruego
les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. ¿Qué está hablando Pablo? Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica, les dice, les rogamos, hermanos, respeten a los líderes de la iglesia. Debemos de respetar a quienes, a nuestros pastores. ¿Cuántas veces les hemos faltado el respeto a nuestros pastores? Muchas veces nos dan un consejo, nos hablan de parte de Dios y no les hacemos caso. ¿Cuántas veces hemos hablado mal de ellos en vez de respetarlos? Dice la palabra de Dios, ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. ¿Será cierto esto? Que nuestros pastores se esfuerzan mucho para enseñarnos de cómo debemos de vivir en Cristo. Se esfuerzan, mis hermanos, y muchas veces no reconocemos ese esfuerzo en nuestros pastores. Más bien les empezamos a faltar el respeto a ellos. En el verso 13 dice, por eso trátenlos con respeto, hermanos de la piedad. Deben de tratar con respeto a sus pastores. Y no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Debemos de respetar, de tratar a nuestros pastores con respeto. Dice, y amor por todo lo que hacen. Debemos de respetarlos. Dice, trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen. Ellos se esfuerzan, ellos trabajan. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros vivimos haciéndole la vida imposible a nuestros pastores. Muchas veces hasta burlándonos de ellos. El pastor se viste así, el pastor habla así. No, mis hermanos, dice la palabra de Dios que debemos de respetarlos. La palabra de Dios dice allí mismo, y vivan en paz los unos con los otros. Vas a tener paz en tu vida si respetas a los demás. Amén. Pero no tendrás paz ni gozo si no respetas a los demás. Si no respetas a tus compañeros de trabajo, si no respetas a tu jefe, a tu patrón, ¿cómo vas a tener paz? Lo que tendrás son conflictos. Esto de respetar a nuestros pastores es una orden de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 4 en el verso 1. Filipenses 4, versículo 1. Aquí es Pablo hablándole a los hermanos de Filipo. Y les dice a los hermanos de Filipo, Pablo le dice a los hermanos de Filipo, queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y orgulloso de ustedes. Pablo estaba en la cárcel. Pero vemos cómo Pablo aquí, mis hermanos, está gozoso. Vemos a Pablo aquí contento, alegre, a pesar de estar en la cárcel. Pero Pablo estaba contento, estaba regocijado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquí los de Filipo eran unas personas que respetaban a Dios primeramente. Y respetaban su palabra. Respetaban a los demás hermanos y respetaban a quién, a la autoridad que Dios había puesto en ese lugar. Pablo no estaba con ellos, él estaba en la cárcel, mis hermanos, pero estos hermanos de Filipo demostraban respeto hacia Pablo al obedecer la palabra de Dios, al practicar la palabra de Dios. Los hermanos de Filipo conocían la palabra de Dios, pero sobre todo
ponían en práctica la palabra de Dios. No solamente la conocían, sino que obedecían lo que decía la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Por eso Pablo estaba contento, y no hay que dudar, mis hermanos, si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, nuestros pastores estarán felices, estarán gozosos. ¿A poco no quieres ver hacia tus pastores? Pues es un mandato de Dios, mis hermanos, de que debemos de respetar a nuestros pastores, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios aquí en Filipenses capítulo 4, verso 1. Queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y orgulloso de ustedes. Pablo no estaba presente, él estaba ausente, pero los hermanos vivían en obediencia a la palabra de Dios. Así vivían mis hermanos. Pablo les dice, realmente los extraño. Extrañaba a los hermanos que ponían en práctica la palabra de Dios. Pablo le dice a los hermanos, no dejen de confiar en el Señor Jesús. Pablo le está diciendo a los hermanos así. Y en el versículo 2 dice, les ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas, dice en esta versión. Y en el verso 3 dice, a ti mi fiel compañero de trabajo, o sea, al que estaba de encargado en ese lugar, porque Pablo no estaba allí, pero había dejado a una persona que estaba encargado en este lugar, y le dice, a ti mi fiel compañero de trabajo te pido que las ayudes. Ellas me han ayudado mucho para anunciar la buena noticia, junto con Clemente y mis otros compañeros de trabajo. Los nombres de todos ellos ya están anotados en el libro de la vida eterna. Podemos ver, mis hermanos, que aquí en el verso 2, Pablo le dice a Evodia y a Sintique que se pusieran de acuerdo, que se contentaran si había una enemistad entre ellas. Pablo les dice, pues las dos son cristianas. Pablo estaba en la cárcel, no estaba con ellos, no estaba ante estas mujeres que eran cristianas, pero Pablo les está dando una instrucción desde su ausencia. Él no estaba presente ahí, pero les estaba dando una indicación, y estas mujeres sin duda que obedecieron la palabra de Dios, respetaron a su autoridad espiritual sin que Pablo estuviera allí. O sea, respetaban a sus autoridades que Dios había puesto en estos lugares, mis hermanos. A estas personas que les hablaban a estas mujeres de parte de Dios. Estas mujeres obedecieron esta instrucción. No seamos como los niños. Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando iba a la primaria. Cuando el maestro estaba ahí presente, yo estaba sentado ahí como ustedes lo están ahorita. Nomás se salía el maestro y ahí del salón, y cómo actuaban los compañeros. Cómo actuábamos. Hacíamos un relajo. Rompíamos todo, aventábamos las butacas, los libros, los cuadernos, rompíamos los lápices. Todo un desorden cuando no estaba el maestro. Ahorita nuestro pastor Félix no está aquí presente. ¿Cómo debemos de seguir viviendo nosotros, mis hermanos? Conforme a la palabra de Dios. No debemos de decir, al cabo el pastor no está aquí. Ahora no voy a ir a congregarme, al cabo el pastor no está. Ahora sí es mi turno para burlarme del hermano, de faltarle el respeto a alguien más, al cabo el pastor Félix no me está viendo. No debemos de actuar así, mis hermanos. No debemos de actuar así. ¿Amén? ¿O sí? ¿Ya viste lo que pasó con los muchachos? Que se burlaron de ¿quién?
de Eliseo. Así que aguas, hermano, aguas. ¿Cómo debemos de ser nosotros como cristianos? Debemos de ser dóciles, debemos de ser humildes delante de Dios. Debemos de aceptar la ordenanza de Dios, la instrucción de Dios, en vez de burlarnos. No, mis hermanos, debemos de aceptar esta palabra de todo corazón, en nuestros corazones. Mateo capítulo 5, verso 5 dice: Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Debemos de ser humildes, mis hermanos, en nuestros corazones. Debemos de aceptar la palabra de Dios. No debemos de renegar con la palabra de Dios. No debemos de menospreciar la palabra de Dios. Debemos de ser humildes, aceptar la palabra de Dios. Amén. No debes de burlarte del maestro. No debes de burlarte de tu jefe, de tu patrón. No debes de burlarte de tus líderes espirituales. No lo hagas, mi hermano. Más bien, hay que recibir esta palabra que viene de parte de Dios. La palabra dice: Dios bendice, pero ¿a quiénes? A los humildes, a los que aceptan la corrección de Dios. Dios bendice a los humildes, a aquellos que aceptan la instrucción de Dios. Dice: pues ellos recibirán la tierra prometida. Pero un orgulloso no. Un orgulloso es aquel que se llena de orgullo y no respeta a nadie. O más bien, un orgulloso es aquel que no respeta a nadie. Mis hermanos, si no obedecemos la palabra de Dios, vamos a sufrir las consecuencias. De eso estemos seguros. Si no obedecemos la palabra de Dios, sufriremos las consecuencias. Nosotros no sabemos de cuántos de los que encuentran cada día tirados en las calles a las personas que los asesinaron. ¿Qué tal si alguno de ellos se burló de alguien más? Y ese alguien más andaba armado. Sacó la arma y mató a este que se estaba burlando de él. Debemos de tener cuidado en esto. Amén. No te burles de nadie, hermano. Segunda de Reyes, capítulo 2, en el verso 24 dice: Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. Hermano, si tú te burlas de alguien más, vas a sufrir. Vas a pagar las consecuencias si no respetas a los demás. ¿Qué quieres, mi hermano? ¿Quieres la bendición de Dios o quieres sufrir las consecuencias de tus actos? ¿Aceptamos la palabra de Dios, sí o no? ¿Queremos la bendición de Dios, sí o no? Si aceptamos la palabra de Dios, viviremos en paz en nuestras vidas y con tranquilidad. Pero fíjate, mi hermano, aquí estos jóvenes que se habían burlado de esta persona encontraron la muerte. Estos jóvenes murieron por causa de ¿qué? Porque se burlaron de alguien más.
a nosotros se nos hace muy fácil el no respetar a los demás. Como a estos jóvenes, como a estos muchachos, se les hizo fácil. Ellos eran muchos contra este hombre de Dios. A lo mejor este hombre andaba solo y a los demás muchachos se les hizo fácil burlarse de él. Dijeron, al cabo nadie lo va a defender. Se burlaron. Pero a través de esto, de que no respetaron a este hombre, encontraron la muerte. ¿Y qué tal si Dios te libró de eso en esta noche? De la muerte. ¿Qué tal si a lo mejor saliendo de este lugar, a lo mejor te ibas a burlar de alguien y a lo mejor te iba a pasar algo malo? Por eso Dios nos está hablando así. Por eso Dios nos está dando su palabra, de que debemos de respetar a todos. Amén. ¿Qué escoges, mi hermano? ¿La muerte o la bendición? Si quieres la bendición de Dios, pues obedece la palabra de Dios. Pues tú tienes la decisión. Si tú quieres seguir viviendo en desobediencia, solamente tú sabes qué respuesta le vas a dar a Dios. Si vas a obedecer o no. Pero fíjate lo que dice Proverbios capítulo 14 en el verso 16. Proverbios 14, 16 dice, el sabio conoce el miedo, dice. O sea, el sabio puede ver, mis hermanos, qué consecuencias vienen atrás de muchas cosas. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro. Esto es lo que debemos de hacer, mis hermanos. Cuidarnos del peligro. Porque si somos faltos de respeto hacia los demás, déjame decirte que si yo le falto el respeto a los demás, corro peligro. Igual tú, si le faltas el respeto a alguien más, corres peligro. Tu vida corre peligro. Dice la palabra de Dios, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. Que el tonto, mis hermanos, es atrevido. O sea, ya escuchamos la instrucción de Dios. Ahora, ¿vas a echar en menos la palabra de Dios? ¿O vas a recibir la palabra de Dios en tu vida? No te pases de confiado, como dice la palabra de Dios ahí. Hermano, aquel que no obedece la palabra de Dios, sin duda que va a sufrir la consecuencia. Mejor, mis hermanos, debemos de empezar a vivir ante Dios con respeto hacia Él, obedeciendo su palabra, practicando su palabra. Y debemos de respetar a nuestro prójimo. Amén. Bueno, pues te toca a ti darle una respuesta a Dios. ¿Quieres sufrir o quieres la bendición de Dios? Yo no sé cuál sea tu decisión, pero esa respuesta solamente tú le puedes dar a Dios. Si quieres la bendición o quieres sufrir las consecuencias. Ese es tiempo de decidir.
Yo te invito, mi hermano, que mejor te rindas a Dios. Mejor es que obedezcamos la instrucción de Dios. Amén. Eso es mejor. Y así vamos a ser bendecidos por Dios. Te invito, hermano, a que te decidas por esto, de aceptar la palabra de Dios, de la instrucción de Dios, y vivir en obediencia. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Señor, sabemos, maravilloso Dios, que tu palabra, tus instrucciones, Señor, son como una cerca de protección, Señor, en nuestras vidas. Tú, Señor, a través de tu palabra y a través de tus instrucciones, Señor, nos quieres cuidar, Señor. Quieres bendecir, Señor, nuestras vidas. Pero muchas veces, amado Dios Padre Santo, nosotros, Señor, menospreciamos, Señor, tus instrucciones, amado Dios. Pensamos, maravilloso Dios Padre Santo, que tu palabra, Señor, en nuestras vidas es para fastidiarnos, pero no es así, bendito Dios. Tu palabra, Señor, es para protegernos, es para cuidarnos, Dios Todopoderoso, Señor. Si nosotros, Señor, vivimos en obediencia a tu palabra, si respetamos, Señor, si te respetamos primeramente a ti y a nuestro prójimo, bendito Dios, nos va a ir bien, Dios Todopoderoso. Pero si no respetamos, Señor, al prójimo, nos va a ir mal, bendito Dios. De igual manera, Señor, si no te respetamos, bendito Dios, en nuestras vidas, no nos vas a bendecir, bendito Dios. No vamos a tener ese gozo, Señor, en nuestras vidas. No vamos a tener, Señor, esa paz que solo tú nos puedes dar, Señor, en nuestras vidas, amado Dios. Señor Jesús, hoy, Señor, te pedimos, Señor, que nos perdones. Si hemos actuado así, Señor, si no te hemos respetado, Señor, primeramente a ti, perdónanos, Señor. Si te hemos faltado, Señor, el respeto, bendito Dios. Perdónanos, Señor, si le hemos faltado, Señor, el respeto a nuestro prójimo. Hoy reconocemos, Señor, ciertamente que hemos dañado, Señor, a nuestro prójimo. Hemos herido, Señor, a nuestro prójimo, porque no lo hemos respetado, bendito Dios. A lo mejor nos hemos burlado, Señor, de alguien. Solo tú sabes, bendito Dios, tú conoces, Señor, nuestras vidas. Pero, Señor, tu palabra, Señor, nos ha enseñado en esta tarde que esto no es bueno para que un cristiano practique tales cosas, Señor, sino respetarte a ti y al prójimo, Dios Todopoderoso, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, Señor, a vivir, Señor, cada día, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, conforme a tu voluntad. Ya no queremos vivir así como los del mundo, que no te conocen, que no respetan a nadie. Yo, Señor, quiero, bendito Dios, vivir, Señor, respetando primeramente, Señor, tu palabra, tus enseñanzas, a ti, Dios Todopoderoso, y a mi prójimo, Dios Todopoderoso, Señor. Quiero ser, Señor, como dice tu palabra, una fuente de bendición, amado Dios Padre Santo. Quiero ser, bendito Dios, una persona, Señor, que
Bendiga, Señor, la vida de los demás. Y no burlarme, Señor, de los demás, bendito Dios. No faltarles, Señor, el respeto, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Y en tus manos, Señor, nos quedamos en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, amado Dios Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.